Hola chicos, Dios les bendiga. El día de hoy me corresponde compartirles la lección, pero antes vamos a orar para que Dios nos bendiga. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por tu amor. En este momento te queremos pedir que tú nos des de tu palabra, que podamos comprenderla, que podamos atesorarla, Señor, guardarla en nuestros corazones y ponerla en práctica, Padre, porque eso es lo que tú quieres, que a través de tu palabra podamos vivir tu voluntad, Señor, y hacer tu voluntad, Padre, cada día. Bendícenos, usa mi vida en este momento en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, pues la clase de hoy se llama Dios me ayuda cuando me siento culpable. Y precisamente pues vamos a hablar sobre la culpa. Esta historia que les voy a narrar y algunos puntos los podemos encontrar en Salmos 32:5, Marcos 14:66 al 72 y Juan 21:15 al 19. Entonces les invito como siempre que vayan a su Biblia y puedan leer la historia. Para poder entender este tema y lo que Dios tiene preparado para nosotros, vamos a desarrollar nuestro tema con algunas preguntas, contestando algunas preguntas, ¿sí? Y la primera pregunta es, ¿qué es la culpa? La culpa es un sentimiento de remordimiento o de tristeza que nos embarga cuando hemos hecho algo que sabemos que está mal. Todos hemos sentido este sentimiento, ¿verdad? La culpa. En algún momento hemos cometido errores, faltas delante de Dios. Y entonces viene ese sentimiento de remordimiento y de decir, ¿por qué lo hice? Eso es la culpa. La segunda pregunta dice, ¿es la culpa buena o mala? Muchos piensan que la culpa siempre es mala, pero no es así. Y vamos a ver. Puede ser tanto buena como mala. Es buena cuando nos ayuda a entender que hicimos algo malo. Nos ayuda a reconocer nuestro error. Y es mala cuando nos culpamos por algo que escapa de nuestro control y que podría ser pues muy grave para nuestras vidas, porque quizás nos podría llegar a hacer cosas que no debemos hacer, ¿sí? Entonces es mala cuando dejamos que esa culpa controle nuestras acciones y nuestros sentimientos. Ahora, la tercera pregunta dice, ¿por qué nos sentimos culpables cuando hacemos algo malo? Nos sentimos culpables porque nuestra conciencia nos hace saber que necesitamos arreglar algo, pedir perdón o cambiar alguna actitud. Los que ya somos hijos de Dios, lo que viene a nuestra conciencia es puesta por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace sentir cuando hemos cometido pecado y entonces nos hace sentir mal y nos hace sentir esa culpa. Por eso la culpa no siempre es mala, porque también puede hacernos cambiar alguna actitud negativa. Para entender mejor esto vamos a ver una historia muy hermosa, muy clara y que creo que ustedes conocen. Y vamos a ver que un personaje, un discípulo de Jesús, Pedro, sintió culpa. Cuando Jesús iba a morir, si ustedes recuerdan, Jesús tuvo una reunión con sus discípulos, una cena. En esa cena, Él les anunció que ya iba a ser entregado a las autoridades y que tendría que morir, que se acercaba ese día. Pedro le dice a Jesús, Jesús, yo nunca te voy a dejar, donde quiera que tú vayas, así sea a la cárcel o a la misma muerte, yo no te voy a abandonar nunca. Entonces Jesús le dijo, Pedro, piensa bien lo que estás diciendo, porque hoy me negarás 3 veces. Y esto pasará antes de que amanezca y que el gallo cante. Pedro no podía entender esto, no podía creerlo. Pero fíjense lo que pasó en la historia. Después del arresto de Jesús, Pedro siguió a los soldados hasta la casa del sumo sacerdote. Entró en el patio y se paró junto al fuego para calentarse. Una de las criadas del sumo sacerdote reconoció a Pedro y le dijo, tú estabas con el Nazareno, con Jesús.
¿Saben qué hizo Pedro? Le dijo, no tengo idea de lo que estás hablando. Dejó el fuego y se paró en otro lugar. Tenía miedo de que también lo arrestaran. Una vez más, alguien lo reconoció y dijo, ¿qué tú no estabas con Jesús cuando él fue arrestado? Y él dijo, no, yo no soy, me estás confundiendo. Nuevamente Pedro se fue a otro lugar dentro de esa misma casa. Y alguien más lo reconoció nuevamente y le dijo, tú estabas con los discípulos, tú estabas con Jesús, tú lo seguías, tú eres de ellos. Y entonces Pedro dijo por tercera vez, no, yo no conozco a ese hombre, tú me confundes. Enseguida, Pedro escuchó cantar el gallo y se sintió mal porque había negado a Jesús, tal como su maestro lo había dicho. Pedro, aunque era un pescador grande y fuerte, lloró amargamente por lo que había hecho. Sintió en su corazón una gran culpa de haber negado conocer a Jesús. Aunque Pedro había cometido un error, Jesús lo amaba. ¿Ustedes creen que Jesús amaba a Pedro, aunque cometió ese error? Yo sí lo creo. ¿Y también creen ustedes que Pedro amaba a Jesús, como lo había dicho? Sí, Pedro amaba a Jesús, pero a veces el miedo nos hace cometer errores. En este caso, así le pasó a Pedro. Después de la resurrección de Jesús, Jesús le hizo saber a Pedro que todavía quería que fuera uno de sus discípulos. Un día, Jesús preparó un desayuno para los discípulos junto al mar de Galilea. Después de terminar de comer, Jesús le preguntó a Pedro, «Pedro, ¿me amas?» Y Pedro le contestó, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Otra vez, Jesús le preguntó, «Pedro, ¿en verdad me amas?» Y Pedro le dijo, «Tú sabes que te amo». Por tercera vez le dijo Jesús a Pedro, «Pedro, ¿me amas?» Y Pedro le dijo, «Maestro, yo te amo en verdad». Entonces, en ese momento Jesús supo que Pedro estaba arrepentido de lo que había hecho anteriormente. ¿Y saben qué hizo? Le perdonó y le encargó algo muy importante. Le dijo, cuida de mis ovejas, cuida de los creyentes, predica mi palabra. Esto quiere decir que Jesús le regresó el lugar como su discípulo y no le importó lo que había pasado antes. Le perdonó el pecado de haberle negado. Cuando nosotros procedemos mal, Jesús quiere perdonarnos. Jesús quiere que sigamos viviendo para Él. Jesús quiere librarnos de la culpa y lo hará cuando nos arrepintamos de corazón. Otra pregunta para aclarar mucho más esta lección. ¿Cuándo es bueno sentir culpa? Ahora ya sabemos que es bueno sentir culpa cuando ésta nos conduce al arrepentimiento por haber obrado mal y para así poder ser perdonados. Entonces, chicos, lo que aprendemos a través de esta historia es acerca de esto. Siempre vamos a estar cometiendo errores porque somos humanos. Cuando cometamos un pecado delante de Dios, no debemos dejarnos entristecer demasiado y que esa tristeza nos haga hacer cosas peores. Debemos ir inmediatamente a Jesús y pedirle perdón. Debemos arrepentirnos por lo que hicimos y entonces Él verá nuestro arrepentimiento y nos perdonará, así como lo hizo con Pedro. Y esa es la enseñanza de hoy. Vamos a aprendernos el texto que refuerza esta enseñanza y se encuentra en Salmos 32:5. Se los voy a leer en una versión distinta y es la Nueva Traducción Viviente. Dice, finalmente te confesé todos mis pecados y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Así lo vamos a aprender. Y esto es la enseñanza
de la clase de hoy. Espero que haya sido clara y entendamos que siempre tenemos a Jesús a nuestro lado para ayudarnos en cualquier situación. Dios nos ayuda cuando nos sentimos culpables. Dios les bendiga.